Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere mayor, ya adulto, no se apartará de él. Es mi experiencia, y es la experiencia de Susana Odera, que está aquí en la mesa conmigo, después de algunos años haber conocido al Señor desde muy jovencita, desde niña, y queremos hablar de esto porque el programa Salvemos a Nuestros Niños no es solo salvarlos para la eternidad, lo cual es fundamental, sino salvarlos del infierno que se ha establecido en la tierra y que tiene justamente en el niño su principal objetivo. Enseguida lo hablamos. Yo levantaré bandera hasta que me muera. Bueno, Susana Odera, bienvenida. Gracias. La niña que se entregó al Señor a los 4 años. 4 añitos. ¿Cómo es eso? Y tenía una infancia muy difícil, había sido víctima de violencia y mi hogar era bastante disfuncional. Así que yo pedía que me llevaran un vecino, que me dejaran que un vecino me llevara al colegio evangélico. Al colegio, Sí. Un vecino. Sí. Vos con pedías con 4 años. Sí, y que tenía una amiguita y quería ir con la amiguita al colegio evangélico. ¿Vivía Bueno, cerca del finalmente, colegio? no, lejísimo. Lejísimo. Finalmente accedieron, creo que insistí tanto que se cansaron de escucharme. Y tus estando en padres te el jardín, dejaron? sí, yo tenía a mi mamá que estaba apartada y mi papá que era ateo. Y bueno, era el más menor, supongo que dejar de escucharme. Claro. Así que fui al colegio y en el jardincito, un mediodía que estábamos todos descansando en una reposerita. En el jardín. En el jardín, nos llama el pastor Florio que quería hablar con nosotros en la capilla. Pastor Florio de la Iglesia Bautista de San Justo. De San Justo. Que Le también, rendimos nuestro homenaje. Está con el Señor hace años. y también que trabajaba en el colegio, ¿no? Sí. Así que, bueno, fuimos y él habló de Dios como Padre, Dios como Papá. Y yo me enamoré de ese papá. Así que dije, entonces vos no sos malo y yo quiero que vos seas mi papá. Y hasta hoy recuerdo cómo fui corriendo hasta el altar y sentía el vientito entre mis rulitos y mi cuello, y el pastor fue tan amoroso conmigo. Me llamó aparte, porque fui la única que se clavó en el altar a esa edad, y me explicó lo que significaba la paternidad de Dios, y eso salvó mi vida. Cualquiera hubiera dicho 4 años, una nenita que está entusiasmada. Bueno, aquí está. Por eso cuando los ¿Cierto? papás dicen que no entienden nada los nenes, yo los corrijo y digo, no hay que desestimar a un niño. Claro. El niño sí entiende, el niño sí siente, el niño sí elige. Por eso cuando decimos que salvemos a nuestros niños, tiene que ver con esto, con la salvación del alma y la vida eterna, desde una niñez hasta una persona que ahora nos va a explicar, Susana, toda su trayectoria, su hogar, sus condiciones profesionales, etcétera. Pero además, en este tiempo, no me canso de enfatizarlo, el infierno ha venido a la tierra, siempre estuvo, pero ahora está más recalentado el fuego. Y como siempre, el deseo del diablo es
destruir al niño. Él quiere destruir todo lo que se le presente, pero principalmente al niño porque le es más fácil. Es el semillero. ¿Cómo? Es el semillero. Es el semillero. Es más fácil porque así como vos creíste la palabra pastoral, la palabra de Dios, muchos niños están engañados con todo, con los juegos de la Play, con el celular, con la computadora y toda la, perdonen la expresión, la basura que se les mete en la mente. ¿Cómo es tu familia, hermana? Estoy casada hace 37 años y de novia hace 43. Escuche, y es normal, la veo bastante normal, ¿eh? La veo bien, razona, no se traumatizó. ¿Con el mismo hombre? Con el mismo hombre. ¿Cuyo nombre es? Alberto. Tiene algún mérito también, ¿no? Por supuesto, Sí. pero nos volvemos a elegir cada mañana. Qué lindo, qué lindo. Porque es una decisión, el amor si bien es una emoción, uno decide seguir amando, decide amar con ágape, ese amor Con incondicional. ágape, yo iba a hablar de eso. Ágape, explícalo. ágape. Es el amor incondicional, ¿no? Incondicional. Del que hablan los griegos. Claro. El amor sacrificial, no Sacrificial. sacrificado, No, no es lo mismo. no. Sacrificial, Sí. de entrega, de darse. Sí. Y lo hemos aprendido y lo hemos practicado, aunque yo no he tenido modelos. Claro. Pero eso lo es lo que aprendiste. hizo El Dios Señor en mi te lo- vida. Papá te lo Ujú, enseñó, ujú. papá Dios. Porque Él es el autor de ese amor. Ese amor es posible gracias al Señor. Humanamente no se puede producir. No. Es un intento que muchas veces da resultados, pero por lo general temporariamente. Cuando se acaba el otro amor, el eros, El eros, el fileo. el fileo, ahí entonces es después cuando falla el este es el que hace que sacrificial. los otros dos, el eros y el fileo, no tengan fecha de vencimiento. Qué bueno. ¿Tenés hijos? 2, tengo a mi hija Yael de 32 años y a mi hijo Sasha de 27. Ambos desde los 4 años estuvieron en la escuela de misiones, misionando Amén, por el amén. país y en otros países como África. En países como África. Qué maravilla, ¿no? Y vos según tengo acá escrito, es mucho, está haciendo un doctorado, escuchen, en psicología cognitiva, conductual, existencial. Hoy no lo vamos a aclarar. No. Y psicoterapeuta familiar, formación universitaria y ginecopsiquiatría. Ahora, todo esto y mucho más, porque tenés un ámbito donde trabajás con profesionales a favor de la niñez, de la familia, de los novios, porque la palabra novio, no sé si usted sabe, está en el diccionario, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, ¿Por aunque qué no sea- nos hablas un poco de tu ministerio, de cómo es tu llamado y tu inquietud? Yo empecé con niñez, empecé en la pastoral de niñez durante 3 décadas. Bien. Ahí hice trabajo social en las villas y asentamientos de Capital y Gran Buenos Bien. Aires. Y me di cuenta que me faltaba una pata para poder ayudar a los niños, porque yo trabajaba con abuso infantil y todo lo que fuese violencia intrafamiliar. Así que sentía que algo me faltaba. Si bien yo había estudiado teología en el seminario, algo me faltaba para poder ayudarlos desde otro lugar. Y por eso estudié psicología y con esta orientación que no se confronta con la palabra de Dios. Claro, no hay conflicto. No hay conflicto. De Desmitificamos hecho, yo que uso haya- muchos versículos de la Biblia Ah, sí. para explicar cómo funciona la mente. Ahora, tu tema en la próxima clínica, le quiero avisar que hay una clínica que patrocina Sierra Niñez, o sea, la misma entidad que patrocina este programa, que es Asiera, a través de su departamento Niñez, Adolescencia y Familia. El sábado 11 de mayo estaremos desarrollando una clínica con todos los temas que usted está escuchando en nuestros programas, ideología de género, educación sexual infantil y el tema, entre otros, de la licenciada, que es depresión y suicidio en la adolescencia. Algo que nos está preocupando mucho. ¿Ah, sí? Y nos está preocupando mucho como iglesia también, Como iglesia. porque no escapamos a eso.
¿Hay una real preocupación por esto o es algo que pasa cada tanto? No, ahora no. Ahora no. Ahora en estos últimos 2 años estamos recibiendo muchos adolescentes, padres muy preocupados que nos traen a sus adolescentes con Sí. con estas ideas de suicidio, ¿no? Ajá. Y que uno las comprueba cuando conversa con el adolescente Con el y con el chico, joven, sí. Con el jovencito. De hecho, esto es mundial, Ajá. de la Organización Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud están de acuerdo en los datos de que en este último tiempo hay 800.000 muertes por suicidio En el mundo. en el mundo. Y En la adolescencia nada más. en el mundo, no. En el En mundo, general. siendo la adolescencia la población más sensible. Ajá. El segundo motivo de muerte en la franja de 15 a 29 años es el suicidio. Estos Ahora, son datos Susana, científicos. uno ha pensado muchas veces que el suicidio es mejor dicho, la depresión, ¿no? Original. Es un síntoma que se da en personas tristes, amargadas, desahuciadas, etcétera, etcétera. Ahora, en un adolescente que está naciendo a la vida, que es uno de los momentos más lindos de la vida, es conflictivo, siempre lo fue. ¿Cómo se entiende esto? Porque la adolescencia, si bien es una hermosa edad donde uno despierta muchas cosas, también es una edad de mucha crisis, y de sí. mucho estrés, Claro. donde hay mucha confusión, donde uno se pregunta quién soy, hacia dónde voy, y está forjando su identidad. Bien. Entonces hay mucho sufrimiento también en la adolescencia, y si no tiene un contexto adecuado, este sufrimiento, porque es como una ebullición, además de hormonal, emocional. Todo es muy dramático. Ahora, yo recuerdo, haciendo un esfuerzo muy grande de memoria, mi adolescencia, que fue conflictiva como cualquier otra, con mis padres no contaba. O sea, no contaba con alguien, porque uno lo que quiere es alguien que lo conozca, que conozca el problema, las tristezas, las angustias, las frustraciones amorosas, los conflictos de orden sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día me imagino que eso será aún mayor, porque la paternidad está bastante Deficiente. Ahí las familias son más disfuncionales ahora, ya no están tan bien armadas como uno podría pensar. Y la depresión, hay que aclarar, y esto me gustaría aclararlo, que es un trastorno del estado del ánimo, que muchas veces la gente confunde con un trastorno espiritual. Ajá. No es espiritual. Es un trastorno del estado del ánimo. Las causas pueden ser hasta biológicas, ¿no? Un descenso o ausencia de serotonina. Sí. Tiene que ver a veces con traumas en la niñez, con experiencias que el joven vive en su familia, con divorcios, con muertes, con abandono, con abuso En su infantil. entorno. Exacto. Entonces el ánimo se deprime. Sí. Si eso perdura en el tiempo, ya hay que acudir a otros profesionales como la psiquiatría. Claro. Pero es un trastorno del estado del ánimo. Siempre que voy a las iglesias y hago entrenamientos, pregunto, la persona que tiene depresión, ¿no quiere o no puede? Y lo que me llama la atención es que en todos los lugares, al unísono, la gente contesta, no quiere. No quiere. Y en realidad no puede. Ujú. No puede. Por eso es que cuando hay una persona deprimida, necesita una asistencia, una guía, no se puede arreglar solo. 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son los síntomas que debiéramos atender cuando en el hogar, en su hogar o en la iglesia notamos o suponemos que hay una depresión en un adolescente? ¿Cuáles serían los síntomas? Son muy similares a los adultos, solo que acá hay más irritabilidad, hay mucha culpa, hay una sensación de no tener valía, de no importar, no hay un goce, un disfrute de la vida, pero tampoco hay un disfrute del día.
no solo de la vida. Hay un aumento de peso o un considerable descenso de peso, hay trastornos en el sueño, la persona refiere que está triste, pero no es esa tristeza momentánea o que estuve 2 o 3 días triste, sino que es una tristeza permanente que trae desolación y desesperanza. Para el adolescente en sí, que es una etapa tan imprecisa, digamos, tan inestable, ¿no tiene esas características en general, digamos, como para que sí, pero es nos más ayuden a cíclico, detectar la es más depresión? cíclico, esto es más permanente. Esto es permanente. Sí, si uno observa, registra que algo está pasando, Ajá. solo hay que estar muy ¿Quién atentos. tiene que observarlo? Los padres en primera instancia. Si no están distraídos. Sí, pero también a veces el colegio puede ayudar muchísimo, la iglesia puede ayudar muchísimo. Nosotros tenemos consejeros que a los que estamos entrenando todo el tiempo y que decimos que ante determinados síntomas no crean que, bueno, oramos y ya está, sino que consulten a los profesionales porque a veces están en situaciones de riesgo y puede suceder la etapa siguiente, porque la depresión en la adolescencia puede ser un escalón para el suicidio. Una pregunta más en este estadio. Obviamente que hoy el adolescente de hoy tiene una madurez o ejerce una madurez, por ejemplo, sexual. Obviamente cualquier adolescente es enamoradizo, tiene... Yo no lo llamaría madurez. No madurez, sino Descubrimiento. una urgencia, sí, tal exacto. vez, que en nuestro cholulismo ancestral, lo máximo que hacíamos tomarle la mano a la chica, sí, en mi me caso, consta. y por ahí algún beso también, pero muy, muy superficial. Ahora la cosa es todo lo contrario. ¿Cómo gravita esa urgencia de tener prácticamente una relación semanal o frecuente? Lo que pasa es que los estímulos que antes había no son los estímulos de ahora. Claro. Uno ve sexo hasta para una propaganda o publicidad de chicle. ¿Cómo gravita eso? Y es un tema que traen los adolescentes y que les genera mucha ansiedad, porque algunos son muy precoces y son torpes en eso. Claro. Y además también les trae como, no están muy maduros, por eso quise hacer énfasis en la Claro, palabra, no está están bien. maduros para esa sexualidad todavía. Claro. Y ante esa evidencia que requiere, como vos dijiste, una atención, ya sea de los padres o de los profesores o del pastor o del maestro de la escuela dominical, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Justamente cuando uno observa que algo no está bien y se nota, la depresión se nota, nota. no es un Sí, se estado nota, sí. de tristeza y nada más. Sí. Es mucho mayor y hay desesperanza, Sí. hay un no deseo de vida, hay un no disfrute de las actividades que normalmente un chico disfruta, sí. hay aislamiento, así que lo notan. En ese caso hay que consultar, A porque un hay que ver, profesional. exactamente, porque hay que ver cuál es el origen de esa depresión. ¿Y tratás muy frecuentemente temas Muy de ese tipo? frecuentemente. Porque eso implicaría que hay gente que se está dando cuenta y que recurre a quien Sí, sí, a corresponde. veces los papás dicen, no sé si estoy exagerando, y yo les digo, quisiera que exageraras y Claro. no que estés desentendiéndote. Exacto. Prefiero decirte en unos días, no pasa nada, está todo bien, y no que después tengamos que lamentarlo. ¿Y qué medicación le damos? No, eso lo decide el psiquiatra. Nosotros apuntamos a hacer terapia y a cambiar también ese esquema de pensamiento negativo Sí. que hace que vea la vida de un tinte muy negro. Y Ahora, usamos si hay traumas. Vos a los 4 años, que por lo visto eras muy lúcida y con una voluntad firme, como para entregarte al Señor, percibías también la crisis de tu hogar. Claro. ¿Podría hablarse de una depresión infantil? No, No. porque no hay voluntad. Ajá. Aunque ¿Qué uno era? quiere, ¿Qué no hay era? voluntad. ¿Qué era lo tuyo? ¿Ansiedad? No, ¿O yo estaba consciente de una realidad y estaba en una búsqueda. ¿Sufrías? Claro que sí. ¿Y eso cómo se traducía anímicamente? Con irritabilidad, Ajá.
con rebeldía a veces, pero estaba en una búsqueda, Una búsqueda. no estaba en una Porque a depresión. los 4 años, ¿viste? Ujú. Fue realmente del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decirle a los padres? Porque yo el temor que tengo que más de uno no se dé cuenta, el pibe, a este no sé lo que le pasa, está raro. Y tenemos que reconocer que muchas veces se nos escapa la tortuga. Sí, es cierto. También es cierto que hoy en día, si bien los papás están un poco desentendidos, yo trabajo todos los meses en la Asociación Bienestar, en Escuela para Padres, y es increíble la cantidad de papás que acuden. O sea Sí. que no es todo desentendimiento. Bien, es más, bien, me qué asombra bueno, la qué buena cantidad de noticia. hombres que vienen. Sí, hombres. Y hombres que vienen, papás que quieren ayudar a sus hijos o saber entenderlos, y la comunicación es una falencia muy grande y que los papás reconocen. La comunicación es esencial, el mirar a los hijos incondicionalmente y amarlos incondicionalmente con ágape también. Claro. Estar atentos, no siempre que el hijo dice algo lo dice porque es un tonto o lo dice porque no lo siente. Siempre el hijo nos da herramientas y nos está diciendo socorro con algunas acciones, Sí. y uno tiene que estar alerta a eso. Porque no siempre, en el caso de un chico que está con mucha depresión o que tiene bullying en el colegio o que ha consumido muchos retos virales que invitan finalmente a la muerte, esos chicos están en un sufrimiento y uno puede detectar en su lenguaje el peligro. A ver, ¿cómo? Esa era la pregunta que tenía acá guardadita. ¿Cómo podemos pensar en un eventual suicidio? Que esto puede pasar, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, y estamos ante una potencial, un desenlace. Nos dan terrible. señales. Nos da señales. Nos dan señales todo el tiempo. Usan expresiones como que la vida es una porquería, yo soy una porquería, yo no valgo nada, soy una mala persona, el día en que yo no esté más, ya no me van a tener que soportar, me quiero morir, no quiero vivir más. A veces hasta hacen regalos de cosas propias de mucho valor, empiezan a obsequiarlas, dan señales todo el tiempo, se visten diferente, están como más deshechos en su aspecto. Hay una desidia por la vida y no hay que desestimar esas señales, y sobre todo tirar por tierra el mito de que el que avisa nunca lo va a hacer. Eso es una mentira, es una falacia. Es una falacia. Y prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Porque ya tenemos al chico deprimido, con síntomas como vos mencionaste, y bueno, en el mejor de los casos vamos a la licenciada Susi o al equipo que ella dirige, fenomenal, pero muchas veces no pasa. Y también puede ser que hoy un adolescente no esté deprimido y nadie le da bolilla al hecho de que pueda haber una depresión. Pero ¿cómo hacemos prevención? Si ya estamos viendo el caso, llamen al 135, que asesora a los padres, a los familiares, y asesora a la persona que tiene ideas suicidas. Correcto. Pero si queremos evitar esto del suicidio y queremos evitar la antesala que es la depresión, lo que podemos hacer es entender en primera instancia que los hijos son nuestra responsabilidad, de la sociedad, del gobierno, pero fundamentalmente de las familias, de los papás. Entonces esto de observarlos, de escucharlos activamente, la escucha activa es sanadora. Uno no escucha solamente con los oídos, escucha con los ojos, escucha con el cuerpo. Detenernos para escuchar, creerles y amarlos incondicionalmente. Eso es lo básico. La doctora o la licenciada cuasi doctora va a estar en la clínica del 11 de mayo en el Seminario Bautista. No se pierda su disertación porque es fundamental. Yo levantaré bandera hasta que me
voy a pedir a Susi, a la licenciada, que haga un cierre, porque sé que tu tarea no solo es profesional desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista espiritual. Una palabra para padres, ya algo dijiste, para pastores y para la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué te parece? Por supuesto. A la iglesia lo que le digo es que nunca desestimen a los niños. Los niños, como dijimos, son el semillero de la iglesia, son el futuro, son esa levadura de los pueblos. Y un niño es el que mañana va a ser un gran hombre, va a ser un gran padre, va a ser un gran profeta. Estar atentos, cuidarlos, atenderlos, mimarlos, proporcionarles ese amor y esa calidez y esa atención que el pastor Florio hizo conmigo, por eso hoy yo estoy acá firme. Si bien, como dije, la depresión en los adolescentes no es espiritual, el pastor dijo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí. Yo cuando me dediqué a esto, me dediqué porque me faltaba esta pata, pero yo trabajaba con la pata espiritual. Y muchos niños fueron sanados de abuso con el amor incondicional, porque nosotros somos la extensión de las manos, somos las manos de Dios y la extensión del corazón de Dios. Así que la parte espiritual es fundamental y es sanadora. Como lo fue conmigo, lo es con los demás. Exacto. Porque, como decimos siempre para cerrar, los problemas tienen distintas vertientes, culturales, filosóficas, económicas, psicológicas, etc. Económicas, ya lo dije, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero siempre, de acuerdo con el discernimiento que nos ha dado el Señor, como dijo Pedro cuando se encontró en un problema, en otro contexto, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Podemos ir a ver a Susana, podemos ir a ver al pastor que sea, y está bien, pero sobre todas las cosas, ¿a quién iremos? Al único que tiene palabras de vida eterna y vida eterna a través de la palabra que es la que no falla. Pensalo, esperamos haberte ayudado y te esperamos en la clínica. Gracias, Susi. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.